Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todas las tardes noches, nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, huele a gas, huele a petróleo. ¿Qué tal, don Nacho? Pues todo terminó siendo parte de una historia que es repetida una y otra vez, como un bucle eterno Sí. que nos tiene acostumbrados el gobierno de Estados Unidos. Y es que desde que se dio el tema del golpe de Estado, no el que dio Pedro Castillo, sino el que le dieron a Pedro El Castillo, verdadero. Sí, es verdad. empezamos a platicar sobre, pues esto como siempre, se siente como una mano perversa ahí que mece la cuna. Y pues como normalmente se dan estos golpes de Estado en Latinoamérica, pues siempre o casi siempre tienen que ver con Estados Unidos. Y era cuestión de rascarle un poquito, de ir viendo qué era lo que había pasado por aquí, cuáles eran los antecedentes reales y por qué podría haber un golpe en contra de Pedro Castillo, que si bien llegó a incomodar a las grandes cúpulas del país, la realidad es que, pues si bien Estados Unidos le interesa llevar las cosas tranquilas con las cúpulas del poder y del dinero que tienen en los diferentes países, mientras no toques realmente sus intereses, pues te dejan jugar a lo que sea que tú estés jugando. ¿Qué pasó aquí? Pues le tocaron lo que no le gusta a Estados Unidos que le toquen, que es la cartera, que es el petróleo, que son las grandes empresas que es con la que Estados Unidos pues ha mantenido su hegemonía durante tantos años. Como decía, ¿no? Dice el poema Suave Patria, los veneros de petróleo los puso el diablo. Lo mismo pasa con Perú, que es un megaproductor de gas, aparte de petróleo, y exporta pues a toda Europa incluso, y también a España, y también incluso a México, el caso del gas. Esta empresa Repsol, que acá hasta ahorita la habíamos visto bajo control, no es cierto, ella fue parte, es parte de la conjura contra Pedro, ¿no? Pedro, el presidente, el expresidente. Pero es que como Repsol está aquí también en México, ahora nos explicamos que Repsol también está tras los ataques permanentes y furibundos en contra del presidente López Obrador por sus políticas, sobre todo en el caso de las empresas españolas, empezando obviamente por Iberdrola y Repsol, que es la que está trayendo el gas de Perú a México. ¿Se acuerdan que el propio presidente lo ha denunciado, que Calderón la dejó ahí contratos leoninos porque se le subsidiaba el gas a Repsol porque traía de Perú a México y se lo sigue enviando, pero ya le quitó el subsidio el presidente y eso les ha dolido mucho, más otro tipo de cosas acá. Pero bueno, allá resulta de que hubo un gran problema, ya tiene unos 10, 15 años, porque nacionalizaron el petróleo y el gas. Chevron era Chevron, que es la empresa que originalmente controla todo, tanto en Perú como en Ecuador. Es una demanda multimillonaria contra esos países, en fin. Pero bueno, ¿qué crees que sucedió? Así como Claudio X González, aquí en México, hicieron una fundación con el nombre de Tachín. Tachín es la zona gasífera que produce millones y millones de metros cúbicos de gas, que en todo caso es lo fuerte de Perú. Y entonces hicieron una fundación AC, Tachín AC, Asociación Civil, con supuestamente capitales de Italia, de India, de México, vaya, de todos lados. Es obvio que ese es un gran disfraz de Chevron y las demás empresas americanas y de Repsol ahora. Es obvio que estas empresas que echaron hace tiempo y se volvieron a reposicionar, por eso es la inestabilidad en Perú y en Ecuador siempre, por este problema del gas y del petróleo que también tiene Ecuador. Entonces, mira que no habíamos visto que en su campaña electoral, Pedro Castillo
ofreció nacionalizar, estatizar, en fin, recuperar la riqueza del subsuelo, es decir, el gas y el petróleo. Ahí empezó su error, porque lo dijo en campaña. Y luego, en enero hubo un gran derrame de Repsol, que tú tienes más información sobre esto, Publio, pero lo más importante es que ya estaba listo el decreto que se iba a mandar a la Asamblea Nacional, allá al Congreso, y ya no permitió el secretario de Economía de Pedro, un tal Franque, ¿verdad? Pedro Franque, ya no permitió que llegara ese decreto y que llegara la ley al Congreso, porque era obvio, y es algo obvio, que todo el Congreso, en su mayoría, al menos en la mayoría del Congreso, eran diputados en favor de Pedro Castillo. Se les ganó, la mayoría. Entonces, todos estos diputados traicionaron a Pedro Castillo, o los compraron obviamente las empresas petroleras, y fueron los que evitaron, tanto el secretario de Economía como Franque, como el propio Congreso, y la vicepresidenta, las que hicieron toda la operación para que no saliera el decreto de nacionalización o estatización relacionado con el gas y el petróleo. Entonces, Pedro Castillo lo prometió en campaña. A principios de enero hubo un gran derrame de Repsol, que contaminó todas las costas, prácticamente las playas de Perú, con petróleo. Un barco, supongo que de 1 millón de toneladas, en fin, ahora son enormes, son gigantescos. Y ahí Pedro hace las primeras declaraciones relacionadas, es una cosa terrible el derrame, y después de eso viene lo del decreto, y ahí es donde ya deciden echarlo del poder. Porque el Congreso también era suyo. Porque había gobernado bien Pedro Castillo, iba bien, nada más que cuando se metió con las empresas petroleras, su destino pues se escribió. Vamos a ver parte de un hecho de este derrame brutal que terminó costándole 6 años a la costa de Perú. La ONU estima que los daños por el derrame de crudo afectarán al menos 6 años a la costa peruana. Una misión de expertos de las Naciones Unidas calculan que las consecuencias del derrame petrolero de Repsol en el mar peruano afectará el entorno de la costa central entre 6 y 10 años. Wow. Indicó el viernes al presentar al Ejecutivo sus hallazgos y recomendaciones en torno al desastre ambiental, según una fuente presente en dicha reunión. Vamos a ver este pequeño reportaje que hace El País para que dimensionemos el daño que habría ocasionado Repsol a la economía y al medio ambiente peruano. En enero o febrero, ¿no? Sí, vamos a verlo. Estamos en la carretera principal, Andoas a Guayurí, en el kilómetro 34.
Pues ahí está parte de este reporte brutal que hace el diario El País. Terrible. Para ir dimensionando un poco los daños. Ahí tal cual lo explica, es el mayor desastre ecológico de la historia de Perú, el cual, pues a pesar de que vemos estas imágenes, durará 10 años más. Esto que vemos, imágenes de cómo pues están prácticamente contaminadas al 100% las playas, habrían costado la vida de decenas de miles de vida de fauna acuática. Entonces es una tristeza lo que se vivió, y Pedro Castillo habría salido, lógico, como debe de hacer un mandatario nacional, a velar por los intereses de su país, y habría asegurado, y podríamos decir que este fue la declaración de guerra que hace Pedro Castillo y que le termina en algún momento costando la cabeza, que dice, prometía que Repsol pagaría hasta el último centavo por el petróleo vertido en Perú. Vamos a ver. Castillo promete a los pescadores que Repsol pagará por el derrame. El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió a los afectados por el vertido de petróleo en la costa central del país que el gobierno hará que la empresa española Repsol cumpla con todas sus responsabilidades en el desastre ecológico. Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza, al mar. Hay un silencio absoluto. Desde el gobierno, llamo acá, desde este espacio, a que esta empresa responsable vamos a hacer que cumpla sus responsabilidades penales, civiles y administrativas. Castillo añadió que no es la primera vez que Repsol hace esto con Perú, en referencia a otro derrame de crudo en la playa Cabero en 2013. El presidente de Perú anunció que en el próximo... Pues esa parte de lo que decía Pedro Castillo, anunciando que se iba a buscar de lleno que pagara esta empresa todo el daño ecológico que había ocasionado en Perú. Sí, lo que pasa es, vuelvo a repetir, es que Repsol es una de tantas, pero acuérdense que dice que en 2013 ya hubo otro derrame de Repsol, o sea que cuántos años tiene Repsol en Perú explotando gas y petróleo, porque estamos hablando de ellos manejan gas, pero también obviamente están llevándose el petróleo de Perú y de Ecuador. Entonces, ¿por qué dice que porque hubo en una isla que se llama Tonga hubo un terremoto? Fueron las mareas que hundieron al barco y se derramó el petróleo, que tiene que ver, si se mueve un barco se voltea, y eso que tiene que ver con que se derrame, si eso viene perfectamente bien hecho, así como en grandes, diríamos como el Titanic, ¿no? Viene así en partes, en grandes, y ahí viene precisamente para que no se pase de un lado a otro el petróleo, sobre todo en este caso el petróleo crudo, y la de un barco. No es fácil que eso se hunda, no es fácil, eso toca ver si un accidente de irresponsabilidad. Entonces Pedro Castillo, fíjense, estamos hablando de enero de este año, y Pedro va y la gente está con él y demuestra, y el reportaje también lo demuestra, cómo está la tierra, cómo está todo eso echado a perder. Entonces, pero así, ahí es donde empieza precisamente el punto, digamos, lo que disparó el rifle. Que ahí, en ese anuncio, es donde empieza Pedro a trabajar para nacionalizar el petróleo y nacionalizar el gas, como lo había además prometido en campaña. Vean ustedes que lo de Pedro no es del año pasado, pero viene ya como un año y medio en el poder. Lo que sucede es que ahí es donde vienen sus problemas, en el momento en que primero anuncia que Repsol va a pagar y también va a pagar también a nivel penal por todo el daño que han hecho. Pero luego viene el decreto y ahí es donde las cosas se ponen difíciles, ¿no? Así es, don Nacho, ahí es donde se complica la situación. Y finalmente también parte de lo que hoy el presidente, incluso ahí retomando un poquito de lo dicho hoy por el presidente Obrador, el primer país
que dio su respaldo después de lo que se dio en Perú fue precisamente el gobierno de Estados Unidos, quien apenas estaba tomando protesta Dina Boluarte, y ya el gobierno Estados Unidos expresaba su apoyo a Dina Boluarte, y antes de que se diera todo, pedía también que las protestas se dieran de manera pacífica, como bueno, también mostrando de dónde venía. Y bueno, que hay que mencionar también, es de los pocos países del continente que han reconocido a la presidenta Boluarte como sucesora de Pedro Castillo, que han reconocido este golpe allá. Ya vemos cómo gobiernos como el mexicano, el argentino y otros más han decidido, pues no digamos que desconocer, pero por lo menos mantenerse, como digamos, en stand-by, ¿no?, en las relaciones internacionales con ese país. Sí, la verdad es que además hay que decir que la respuesta de Dina Boluarte y todo el grupo en el poder, que son los militares evidentemente y la gente de Estados Unidos allá en Perú, fue un gran error echar al embajador Monroy de manera tan grosera como lo hizo, dándole 48 horas para que saliera, porque como le había ofrecido asilo a Pedro y finalmente también se trajo a la familia, finalmente ese exabrupto de sacar al embajador es verdaderamente increíble. Ni Augusto Pinochet en 74, cuando dio el golpe de Estado en Chile, que fue de sangre, mataron al presidente Allende, a todo su equipo, se pudieron salvar algunos que México precisamente recibió en su embajada, ni él, porque ahí sí vinieron decenas, centenas de chilenos a refugiarse en México. Aquí se hizo una gran comunidad precisamente chilena a raíz de ese golpe de Estado. Bueno, pero ni Pinochet, que era un sanguinario, se atrevió a romper relaciones con México. Ahí está un embajador, el embajador mexicano, en aquel tiempo allá, un ingeniero, Gonzalo Martínez Corbalá, un hombre, lo conocí hace muchos años, ya murió, pero bueno, el punto es que era un hombre de una gran personalidad, gran cuarto. Él estaba llamándole a la gente que sabía que estaba en riesgo y él tenía información, y fue haciendo envíos de aviones llenos de chilenos, de funcionarios, de otros que también huían de la dictadura. La verdad es que el ingeniero Martínez Corbalá se convirtió ahí en uno de los grandes embajadores de este país, de la historia de la diplomacia en México. Entonces, ¿te imaginas si le hubiera dicho Pinochet se va porque es pernicioso para el país, ¿no? Le aplican nuestro 33, ¿no? Es absurdo. Bueno, lo que ni Pinochet se atrevió, ahora se atrevió Dina Boluarte. Entonces, vean ustedes que yo lo que veo, Publio, es que esta gente está dispuesta a matar, ¿eh? Sí. Ya, digamos, un país que entra primero, da un golpe de Estado, va la embajadora a apoyarla, otra vez la vuelven a apoyar incluso a nivel de Departamento de Estado, Antony Blinken. Entonces, la verdad, bueno, entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién tiene que proteger a sus empresas petroleras? Porque además ahora Repsol y Iberdrola y las empresas españolas ya tienen digamos, también filiales en Estados Unidos y se acogen a la ley americana y a la política de protección, como aquí estamos aguantando la presión de Iberdrola básicamente y de Repsol también, porque pues ellos no quieren la aplicación de la ley eléctrica que también les toca a ellos y elimina todos sus negocios en México o los reduce, y menos tampoco la política de cortar contratos y pagar los daños y perjuicios si es que hay penalizaciones internacionales. Pero bueno, la verdad es que ahora vemos que no es que Pedro, no es que haya querido dar un golpe, que haya disolver, es que el Congreso incluso era suyo y se lo voltearon. ¿Y esto con qué se logra? Con dólares, con dinero. ¿Por qué son capaces de echar
al embajador de un gobierno pacifista como México. ¿Y qué va? Va a echar también ahora al embajador de Argentina, Claro. al embajador de Chile, al embajador de Colombia, al embajador de Bolivia, también. Pues yo creo que sí se va a tocar a ese ritmo. Pues esta Dina Boluarte, no, además, como tú decías, no solamente no la han reconocido otros gobiernos, sino que va a terminar echando también a otros embajadores, porque la molestia de ellos es que haya habido, ¿te acuerdas que lanzaron un desplegado internacional de los 5 presidentes apoyando a Pedro Castillo? Pues eso dice López Obrador, el presidente Pedro Castillo. Y su trabajo, ya su acuerdo entre ellos, estos 5 presidentes de los países más importantes y más grandes de América del Sur. Imagínense ustedes que ahora en enero toma posesión Lula. No ha dicho nada, esta boca es mía. Pero cuando ya Lula también esté en Brasil, entonces va a ser un presidente más, uno de los países más grandes de América Latina, América después de Estados Unidos, su territorio. Así que esta dictadura va fuerte, va para largo, puede haber también sangre, porque el país está paralizado, a dar cuenta que tiene la pandemia, porque no dejan salir a nadie, los transportes todos son controlados, la gente ya no puede salir a trabajar, la gente no se puede ir al campo a cosechar, y entonces esa economía va a seguir el negocio del petróleo, pero el negocio del petróleo no beneficia en nada al pobre Perú, que aparte de eso, déjame decirte que las provincias del sur, que son indígenas, ¿verdad? La verdad es que viven en la miseria extrema, como si fuera África, incluso no tienen gas. El propio Pedro Castillo dice en el anuncio de aquel tiempo y luego de la nacionalización que venía, que iba a dar gas a todas esas comunidades porque ni allá llegaba el gas para tener generadoras de energía eléctrica y tener luz. O sea, no tienen ni siquiera energía eléctrica, pero todo se lo llevan estas empresas americanas, ahora que es, diría Claudio X González, una asociación civil, Tachim, de Tacho, Tachín, es el nombre de la región, y le ponen una T, ¿no? Y ya tienen toda una propaganda que da asesoría mundial y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que es lo mismo, es Chevron y todas las demás empresas petroleras que tienen controlado toda América Central y también está en todo el continente americano hacia abajo. Y bueno, pues ya sucedió con Chile, ¿verdad? Le dio el golpe de Estado contra Allende. En ese tiempo todavía, diríamos, no había caído la Unión Soviética, pero ahora ya no hay Unión Soviética. China, pues sí, entonces expandirse, pues con cualquier país se expande. Es decir, no hay ahí una amenaza socialista, no. Es, lo que no quieren es que nadie se meta con el negocio de todos ellos y su empresa, y Estados Unidos ahí está. Y el ejército, ¿no?, que ya está entrenado también por Estados Unidos. En fin, es algo verdaderamente dramático lo que está viviendo el pueblo peruano. Pues con eso, don Nacho, terminamos este video, esperando, pues tristemente todavía falta bastante desenlace de esta historia y lo estaremos aquí reportando. Perdón. Ahí están abajito los canales de YouTube de Don Nacho, @Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube, así lo pueden buscar. También vayan al Aguijón, allá para que activen su like, comenten, ahí Don Nacho se da la tarea de responderle. Y bueno, ahí me pueden encontrar como Publio Romero en Twitter y también como Publio ARL en mi canal de YouTube. Y nos vamos, Don Nacho, cerramos esta emisión ya de miércoles, ya casi con el sombrerito navideño. Ya se siente el gorro navideño. Tenemos aquí los gorros que nos da el Chapucero. Bueno, pues nos vemos mañana. Gracias a Martín Corona por conducir la parte técnica. Y bueno, pues listos. Ya viene mañana. Navidad.